estábamos por cambiarnos de comisión. Digamos, ya está el trámite iniciado para el cambio de comisión y supuestamente nos estarían avisando la semana que viene si nos aprueban el trámite o no. Pero queríamos, justamente, estamos en la comisión 13.2 y nos queríamos cambiar a la 13.1 y el grupo que, digamos, que tenemos armados con una compañera del 13.1, que está ahora actualmente en el 13.1, entonces en la planilla a lo mejor a ustedes les figure como que nosotros estamos en el 13.2, pero la semana que viene ya nos cambiarían de comisión. Eh, no sé si habrá algún problema con eso. Por cuestiones de corrección y de cómo van a tener que subir los archivos, digamos, Sí, eh, complica un poco las cosas que estén mezcladas las comisiones. claro, Eh, justamente la semana que viene ya estaríamos las tres en la misma comisión. Es solo bueno, por por esto. eso. Claro, sí, No, 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 eso quería avisar yo. está bien. Bien, Eh, perfecto. Igual todavía no cerramos definitivamente los grupos porque todavía hay bastantes grupos sin formar. Ok, Así que bueno, vamos a ver qué. Sí, ¿por qué esto me pone así, no? bien, perfecto, gracias, profe. No tengan ningún problema y preguntan porque son el 13.1, el 13.2. Normalmente este horario es ingeniero buco. Por cuestiones laborales, hoy nos cambiamos, pero los contenidos que vamos a dar, las presentaciones de ambos son lo mismo, digamos. Yo me formé con el ingeniero buco, entonces nuestros conceptos son bastante similares. Normalmente él va a estar en este horario y yo voy a estar en el de la 6. Bueno, hoy cambiamos, pero si usted por cuestiones, mientras estemos en la virtualidad, no tenemos ningún problema de que se cambien de los horarios, mientras que ustedes respeten más o menos lo del legajo, apellido y nombre para nosotros poder tomar asistencia, después nosotros unificamos. Sí, si en algún momento nos piden volver a la presencialidad, sí, ahí eh, va a tener prioridad el que sea del curso, digamos, sobre todo por el tema de los aforos, no es algo que decidamos nosotros, es algo que nos imponen. Bueno, al parecer la conexión ahí está, somos lo que somos, así que vamos a iniciar. Eh, bueno, ahí yo les permito, si ustedes van en su propio nombre, en la pantalla les figuran tres puntitos. Si hacen clic ahí, le permite cambiar el nombre. Avísame, Adrián, si podés. Sí, ya se puede, profe. La sala queda abierta por cualquiera que pueda entrar o salir y bueno, cualquier duda que tengan, es más fácil que abran el micrófono porque por ahí el chat no lo veo. Eh, bueno, entiendo que ven la pantalla ahí. Sí, profe. Sí, Bueno, entiendo que con el ingeniero Díaz han visto la unidad número 1 que es propiedades de los fluidos. Eh, yo voy a hacer algunas pequeñas introducciones muy teóricas, muy pequeñas de lo que necesitamos saber para avanzar en los ejercicios. Los ejercicios particularmente de esta unidad son bastante simples, pero el conocimiento es acumulativo. Lo que apliquemos en la clase de hoy es necesario aplicarlo hasta en la última clase, sobre todo en el tema de análisis dimensional y unidades. Un error muy común en todos los parciales, en todos los finales, y que probablemente sea un error tonto, disculpen la palabra, pero es un error que o no se entendió la primera unidad o es una falta de atención
a lo que se está haciendo. Entonces, ustedes a lo mejor lo ven muy simple hoy, pero es necesario que lo tengan en cuenta, digamos, para no mezclar ni las dimensiones ni las unidades de acá en adelante. Lo primero que vamos a definir es el fluido. ¿Qué es el fluido? Es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, digamos. ¿Qué no soporta? Dicho de otra forma, ¿qué no soporta un fluido? No es capaz de soportar un esfuerzo cortante, digamos, a diferencia de los sólidos. Algunas de las propiedades más comunes o con las cuales nosotros vamos a trabajar es la densidad. La densidad relaciona la masa con la unidad de volumen. Los que ya han visto, a ver, ¿alguno me puede decir la diferencia entre dimensiones y unidades? O un ejemplo de dimensiones y cuál es su unidad. Eh, Puedo responder yo, sí. Sí, no. Una dimensión es una forma de expresar algo cualitativo de una variable física, y esas pueden ser la longitud, el tiempo, la masa o la fuerza. Y después, una unidad eh, es básicamente la forma de asignar un número a esa variable física, Sí, que no sé puede ser, si por ejemplo, la longitud del metro, en la masa el kilogramo o el tiempo el segundo, algo así. no era asignarle un número no era la expresión correcta, pero estábamos bastante cerca. Las dimensiones, nosotros tenemos las dimensiones fundamentales, que como nombra ahí su compañero son masa, longitud, tiempo, en la fuerza, y algunos consideran algunas intermedias ahí. Esas dimensiones son iguales en todos los sistemas de unidades. Sistema de unidades, nosotros tenemos el sistema internacional, es el que nosotros usamos, y tenemos el sistema inglés. Por ejemplo, nosotros a la longitud la medimos en metros y en sus derivados, centímetro, milímetro, kilómetro, etc. La longitud en el sistema inglés o en el sistema estadounidense se mide en pulgadas o en pie. Entonces, digamos, y aquí es donde se hace el problema, porque nosotros, muchos de los libros que usamos están en unidades inglesas. Yo trato de evitarlos, pero es ahí donde se mezclan, como digo yo, las peras con las manzanas. Las dimensiones son las mismas, pero las unidades son distintas. Entonces, ahí es donde empieza el problema con los ejercicios. Entonces, volviendo a la densidad tiene dimensiones de masa y de longitud al cubo, que es el volumen. La longitud 3 veces en lo que representa el volumen. Si vamos a las unidades, en el sistema internacional, que es el que nosotros utilizamos, este estará en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, un ejemplo de la densidad es la densidad del agua a presión estándar, porque no es un valor constante, sino que varía con la presión y con la temperatura, es de 1000 kilogramos masa, 1000 kilogramos masa, que no es lo mismo que 1000 kilogramos fuerza. Yo los trato, este es el kilogramo masa, y cuando sea kilogramo fuerza, o llevo una flecha encima o le coloco la F por metro cúbico. En eso por ahí tienen que tener cuidado en algunos libros. Si toman libros para hacer ejercicio, me parece que no hay ninguno en la guía que hablan de peso, y para no poner el F o para no poner una simple flechita acá, que es un trabajo de libros viejos, digamos, que no era tan fácil, ponen kilogramos sobre metro cúbico, pero no están hablando de densidad, sino están hablando de peso específico. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que darse cuenta de qué es lo que le está diciendo el dato. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Vamos a peso específico.
Peso específico es peso por unidad de volumen, donde la dimensión en el numerador ahora ya no es masa, sino es fuerza. Y la fuerza nosotros la podemos medir en newton o en kilogramo fuerza. ¿Alguien recuerda la relación entre un kilogramo fuerza y un newton? ¿9,8? ¿Cuál en cuál? 9,8. kilogramo. Bueno. Sí. A ver, un kilogramo fuerza Son 9,8. son 9,8 newton. ¿Y saben de dónde sale esto? ¿De gravedad? Claro, eso significa que un kilogramo fuerza es equivalente a la masa de, masa de 1 kilo por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 promedio, metro cuadrado sobre segundo. Y este kilogramo metro cuadrado de segundo representa el newton. ¿Y? Sí. Entonces, esa relación es una relación que nosotros vamos a usar desde hoy hasta fin de año. Sobre todo, hay que tener cuidado en la mezcla, como dije antes, del kilogramo fuerza y el kilogramo masa. Ejemplos de peso específico: el agua pesa 1000 kilogramos fuerza sobre newton, sobre metro cúbico, y el agua de mar, el agua salada, es un poquito más pesada y pesa aproximadamente 1030 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Relación de densidad y peso específicos. Si vemos, la densidad dijimos que relacionaba la masa y el volumen, y el peso específico relaciona el peso con el volumen. Ambas comparten el volumen. Si despejamos el volumen de las dos ecuaciones, tenemos la relación masa sobre densidad es igual a peso sobre peso específico, y nos queda que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Y acá me salto un paso, que lo que es el peso es masa por la gravedad, tengo la densidad y la masa. Masa con masa se me va y me queda igual a la densidad. Esta expresión final. Gravedad específica o densidad relativa o peso específico relativo, lo podemos encontrar de muchas formas, es la relación entre la densidad de un fluido y otra densidad de referencia. Nosotros normalmente, como trabajamos con agua, nuestra densidad de referencia es el agua. Esta es, si relaciona dos variables iguales, es adimensional. La podemos encontrar como S, como está aquí, o como la densidad sub 0, sabe estar en algunos libros. Y por ejemplo, relacionaría la densidad de, a ver, por ejemplo, el mercurio, que pesa 13.000, pesa, que escuche, ya empecé mal yo, que tiene una densidad de 13.650 aproximadamente sobre 1000, la densidad relativa del mercurio es de 13,65. Podemos encontrar 13,65, 13,6, 13,55, dependiendo de la bibliografía. Entonces, siempre que ustedes tengan que les diga una densidad y no figure el relativa, porque también suele ocurrir en los libros, y ustedes ven que no tiene unidades y tiene valores bajos, otro punto a tener en cuenta, estamos hablando de densidad relativa, no de una densidad absoluta. Y si la densidad relativa, por ejemplo, del mercurio es de 13,65, ¿cuál es
el peso específico relativo del mercurio? Cerca de 136, profe, más o menos. La densidad por la gravedad, Vamos a hacerlo así, miren, si esto es el fluido parámetro, si yo acá cambio el S, vamos a poner la densidad sub 0, le vamos a poner peso específico sub 0, y dijimos que era la densidad del parámetro, o sea, la densidad del fluido, si lo llevamos a peso específico, era por la gravedad, y el flujo, nuestro flujo de referencia es el agua, es el mismo, por la gravedad y la gravedad se van, la densidad relativa y el peso específico relativo tienen el mismo valor. ¿Sí? Sí. Entonces, puede aparecer en los ejercicios los datos de, puede aparecer como gravedad específica, puede aparecer como diciendo densidad relativa, puede figurar como densidad relativa sub 0, sin unidades, y puede figurar el peso específico sin unidades con valores bajos. Estamos hablando de un peso específico relativo, que se comporta, tiene la misma impresión que vimos acá, que es este análisis que tengamos acá. Está publicada en la UB una recopilación de tablas y ábacos que vamos a usar a lo largo de todo el año. Son útiles normalmente para que ustedes resuelvan sus ejercicios. En lo que es parciales, normalmente para que no pierdan tiempo y no busquen nosotros si hay algún dato, nosotros se lo especificamos. Entonces ustedes en esta tabla van a encontrar un fluido y sus propiedades características: densidad, viscosidad, cinemática. Esto es newton por metro cuadrado. Presión, pero presión a qué? Presión, bueno, ahí reviso. Módulo de compresibilidad y un parámetro de viscosidad, que eso no recuerdo cuál es. Pero normalmente nosotros usamos la densidad y la viscosidad. Entonces, un primer ejercicio muy simple dice determinar el peso específico, la densidad y la gravedad específica o densidad relativa de un fluido que pesa 7 newton por litro. Nuestros datos son que su peso es 7 newton y que el volumen que ocupa es 1 litro. ¿Sí? Si vamos a la definición de densidad, de peso específico, relacionaba el peso con el volumen, ya lo conocíamos, lo único que debíamos llevarlo, digamos, este volumen lo debemos llevar a las unidades convencionales con que medimos el peso específico, que normalmente es newton sobre metro cúbico. Entonces, un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Esa es la única conversión que hay que hacer. Se nos van las unidades, se nos van los litros con los litros, nos queda que el peso específico de ese fluido es de 7000 newton. El ejercicio también nos pide la densidad. Si el peso específico era densidad por gravedad, de aquí surge esto, que la densidad no es otra cosa que el peso específico sobre la gravedad. El peso lo habíamos sacado en 7000 recién, pero en newton sobre metro cúbico. Si nosotros
numéricamente esto es muy simple, es la división de esto, pero si vamos al análisis de unidades, a ver, si yo divido esto, me queda en Newton metro, Newton metro, Newton sobre metro cúbico sobre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si yo hago directamente esto, me quedaría, digamos, como expresión, Newton por segundo cuadrado sobre metro a la cuarta. Y que alguien conoce o vio en las tablas de densidad o escuchó alguna vez la densidad en estas unidades. No, profe. Bueno, entonces acá donde empezamos a aplicar lo que dijimos recién. El Newton es equivalente al kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es lo que tenemos aquí. El segundo con el segundo cuadrado y el segundo cuadrado se nos van. Este metro se me va con este metro y nos queda la densidad en kilogramo sobre metro cúbico. Y ahora estamos hablando de kilogramo, esto es masa. Si recién teníamos un newton, cuando hablamos de newton estamos hablando de una fuerza. Sobre todo ese era el error más grande en estas unidades. Repito, esto parece muy simple, muy burdo numéricamente, pero son errores que vemos todos los años. Por eso soy insistente. Bueno, después pide la densidad relativa, que no es otra cosa que la densidad del fluido que habíamos calculado, dividido en la densidad del agua, que nos queda una densidad de 0,714. En este caso, ¿cómo es? ¿Cómo son sus unidades? Adimensionales, profe. Correcto, correcto. Bueno, normalmente, acá ustedes van a ver los resultados, normalmente trabajamos con 2 o 3 decimales con cifras significativas, no más que eso. Acá nos pide calcular el peso específico, densidad y peso de 1 litro de petróleo de densidad relativa de 0,7. Entonces, tenemos como dato la densidad relativa, la densidad en este caso sería de 700 kilos sobre metro cúbico. Bueno, ya me adelanté, pero si la densidad relativa es menor a 1, ¿qué significa? Menor a 1. No, eso es mayor. Si ese es mayor a 1, ¿qué estaría representando? Que es más denso que el agua. Correcto. Y si es mayor que 1, no, a ver, yo dije, dije menor o mayor a 1. Si es mayor a 1, profe, dijo primero, sería Bien. más denso que el agua. Correcto, correcto. Y si hablamos de peso específico, estamos diciendo que además es más denso y es más pesado. Si lo llevamos a peso específico. Lo contrario sería si menor. En este caso, este petróleo o este aceite, ¿cómo sería? Más liviana. Correcto. Bueno. Entonces, acá lo verificamos. Pesa menos que el agua, menos denso que el agua. Después nos pedía el peso específico. Teníamos la densidad multiplicado por la aceleración de la gravedad, nos da este peso específico. Que como es peso específico, tenemos que convertir estos kilómetros sobre segundo cuadrado en newton. Esas son las unidades del peso específico. Porque aquí nuevamente nosotros podrían presentar el resultado como kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y no sería lo correcto. Esto no sería correcto. Estamos hablando de peso y estamos hablando de una fuerza. Y en estas unidades no está representada la fuerza en ningún lado.
Después nos pedía el volumen, no, el peso, a ver, ya me olvidé. El peso de 1 litro, supongo que dice. Sí. El peso de 1 litro, 1 litro pesa 6,87 newton. Eso es lo que nos está pidiendo acá. Pesadito. Bueno, vamos con hasta ahí esto de densidad, peso específico, unidades de esto, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno. Vamos con otra propiedad muy importante y sobre todo cuando tengamos en cuenta el fluido del movimiento, el fluido convertido en flujo. La viscosidad dice que es una propiedad del fluido mediante la cual ésta ofrece resistencia al esfuerzo cortante. Vamos a suponer dos placas separadas por una pequeña distancia entre sí, dado por este delta I, donde aquí tenemos un fluido. Esto es I y aquí tenemos un fluido. La placa inferior está fija y la placa superior es móvil. Esa movilidad se la da una fuerza que está tirando y nos da donde aquí la velocidad es 0 y aquí nos da una velocidad U. El flujo, me corrijo, el fluido en contacto con cada placa tendrá su misma velocidad. Y por transferencia de cantidad de movimiento entre las subsiguientes subcapas del mismo fluido, esta se irá pasando o equilibrándose con la subsiguiente. Por ende, aquí la velocidad será 0, en esta será U, y capa, por cantidad de movimientos, le irá dando velocidades a las otras partículas, digamos, del mismo fluido. Experimentalmente se determinó que esta fuerza F estaba dada por un factor de proporcionalidad, a la cual llamaron mu, por el área de la placa, que esto tiene L, y ponerle que este sea el ancho L por un ancho B, si la placa fuese esta, por ejemplo, y por la velocidad en la placa móvil, y por la separación de ambas. Eso se determinó experimentalmente. La fuerza cortante es tau, que es la fuerza sobre el área, sería igual a, si nosotros volvemos de aquí, pasamos el área aquí abajo al mu por la velocidad sobre la distancia, que esto no es otra cosa que la ley de viscosidad de Newton. Y mu, que en principio habíamos dicho que era un factor de proporcionalidad, es la viscosidad absoluta del fluido. Si hacemos el análisis dimensional de este mu, tenemos que el tau está dado por fuerza y longitud al cuadrado, porque esto es área. El I, el diferencial de I, que la distancia I es longitud, y el diferencial de U, que es velocidad, es longitud sobre tiempo. La fuerza dijimos que era kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esto es un newton, digamos. Masa, longitud, tiempo al cuadrado. Y si empezamos a cancelar los términos iguales, llegamos a que las dimensiones de la viscosidad es masa, longitud, tiempo. Lo podemos encontrar como gramos sobre centímetro por segundo, o la unidad es el poise. Digamos, un poise representa a 1 gramo sobre centímetro por segundo. Esta es la unidad de la viscosidad.
A ver si tengo, pues no. A ver. Bueno. ¿Alguien me puede decir qué tipos de fluidos existen en función de la viscosidad? No lo dio el ingeniero. Se refiere al cuadro donde están las funciones de acuerdo a los fluidos, el de plástico ideal, pseudoplástico, todo eso. Claro, correcto. Nosotros tenemos, si hacemos un gráfico de el tau en función, me salió medio feo el tau este, pero entienden que dibujar con el mouse no es lo mejor. Y aquí tenemos el diferencial de velocidad en función de I en un fluido ideal, donde no hay esfuerzo cortante alguno, estaríamos aquí, no hay tau. Estaríamos aquí. Sí, Tenemos que los en este caso fluidos, sería un fluido no viscoso. claro, digamos, es un fluido ideal, digamos, un fluido que no existe, digamos, es una abstracción que normalmente nosotros usamos abstracciones para representar o para reducir un fenómeno físico. Después tenemos los fluidos newtonianos que responden a esta expresión, a la ley de viscosidad de Newton, que es normalmente con lo que nosotros trabajamos. Tenemos los fluidos no newtonianos, y aquí tenemos un plástico ideal normalmente que hace esto, que soporta un tau hasta cierta velocidad, y de aquí para arriba tenemos los sólidos. Entonces normalmente nosotros los fluidos los partimos de un fluido ideal, donde normalmente no tenemos en cuenta los esfuerzos cortantes, y lo vamos a clasificar en fluidos newtonianos y no newtonianos. ¿Qué significan eso? Que responden o no a la ley de viscosidad de Newton. Tenemos la viscosidad cinemática, que no es otra cosa que la relación entre la viscosidad absoluta, el mu, sobre la densidad del mismo fluido. Y si hacemos el análisis dimensional de eso, está en longitud al cuadrado sobre tiempo, y las unidades normales son metros cuadrados sobre segundo. Normalmente lo encontramos en esa expresión. Aquí lo vemos, está aquí. Y por lo que vemos en esta tabla, dice viscosidad y densidad del agua a una atmósfera, digamos, a esa presión, y tiene variación con la temperatura. Varía con la temperatura, tanto de la densidad. Nosotros decimos que la densidad del agua es de 1000, si es 1000 a esta temperatura, como la densidad, viscosidad y viscosidad cinemática. Y aquí tenemos en el sistema internacional y aquí tenemos en el sistema estadounidense, donde tenemos la temperatura en Fahrenheit. Esto es pulgada, no, esto es Slug sobre pulgada cúbica. Bueno, si buscan ejercicios, creo que el ingeniero Díaz le ha dado sus libros de referencia, que normalmente son el White y el Streeter, van a encontrar muchos ejercicios con estas dimensiones. A mí por eso no me gusta sacar muchos ejercicios de ahí, porque no es algo que nosotros usemos. Normalmente yo como guía de ejercicios tomo por un lado la guía, y si no, el Sotelo Ávila, que está en la bibliografía recomendada. Ahí hay muchos ejercicios que están como es mexicano el libro, está en el sistema internacional. Bueno. Este ejercicio nos dice que la distribución de velocidades sobre una placa está dada por esta expresión. La velocidad es igual a 2/3 de I menos I cuadrado. Esto es metros sobre segundo. Nos pide determinar el tau para un I igual a 0 y para un I igual a 0,15, siendo el mu este valor que tenemos aquí.
¿Qué significa? Que nosotros tenemos dos placas, tenemos un fluido al medio con cierta viscosidad, y que esta velocidad que tenemos aquí cumple con esta expresión. Entonces, vamos a partir de la definición. La definición de la ley de viscosidad de Newton nos dice que el tau es igual a la viscosidad por la variación de la velocidad en la altura i, en el i. Entonces, si nosotros tenemos la expresión de la velocidad, no nos queda otra cosa que derivarla en función de i, porque son derivadas. Y aquí volvemos a un análisis matemático, pero muy simple. Se van a encontrar con cosas peores. Derivamos esto, nos queda 2/3 menos 2i. Y si evaluamos esto en i igual a 0, nos queda 2/3. Y si evaluamos esto en 0,15, nos queda este valor que tenemos aquí. Entonces tendremos un tau para i igual a 0, que es este que tenemos aquí, 0,575 newton sobre metro cuadrado, y para el tau igual a 0,15 tenemos un valor de 0,1316. Tenemos un tau mayor, tenemos un valor más alto de tau en i igual a 0 y un menor valor de tau en i igual a 0,15. Eso está directamente relacionado con el comportamiento de la velocidad, de la expresión de velocidad. ¿Alguna duda al respecto? No, profe. Una consulta. ¿Estas filminas después van a estar en la UV Sí, para hacer los ejercicios? sí. Ah, perfecto. Están las de este año, que son corregidas del año pasado y con algunas modificaciones, y si han ingresado a las clases grabadas del año pasado, también están las filmines del año pasado con las grabaciones. Perfecto. Pregunta respecto a eso. Un compañero consultó que no las podías ver. ¿Todos pueden ver las clases grabadas? ¿O no han visto en la UV? Profe, ¿estarían en la VE? Porque yo, o sea, me estoy fijando y creo que no las puedo ver. A ver. Vamos a... Bueno, cuando termine está el link ahí. Cuando termine la clase, háganme acordar que retomamos ahí. Es como Acá lo veo, profe, está el link. Sí, pero les da acceso al Drive. Ahí pruebo. Profe, ¿podría volver a la filmina anterior? Sí, Gracias. Sí, profe, sí da acceso. bueno, Está funcionando. es bastante pesado eso porque son todos los videos, están comprimidos, así que no están en crudo porque pesan más, digamos. Así que bájenlo si quieren bajar. Son las clases de los años anteriores, tanto teóricas como prácticas. Me había pedido que me quede. Sí, perdón, la anterior a esa. Era para ver los datos. Mm, Ahí está. Ahí va. Ahí está, ahí está. Yo esto se lo subo, me di cuenta de subírselo Vale, antes. dale. Perfecto. Bueno, aquí tenemos, bueno, este es muy simple, este se lo dejo a ustedes, digamos, ¿no? Vamos a ver, bueno, vamos a hacer. Un plato de 0,025 milímetros, un plato a 0,025 milímetros de distancia de otro, digamos, el I, eso es algo que van a tener que acostumbrarse acá a leer los datos. Este sería el I.
Esa es la separación entre dos platos. Requiere de un esfuerzo de 2 newton por metro cuadrado para moverse con una velocidad de 60 centímetros sobre segundo. Determinar la viscosidad del fluido entre las dos placas. Entonces, nuestros datos serían el I, que es la separación, la velocidad, que sería el U, y el esfuerzo, que acá está como presión, porque ya está el fuerza sobre área, está distribuida esa fuerza, de 2 newtons sobre metro cuadrado. Aquí, como estamos hablando de separaciones muy pequeñas, y el valor de la velocidad es un valor constante, en la expresión del tau igual a mu sobre diferencial de U sobre diferencial de I, consideramos los diferenciales como el valor, porque son valores muy pequeños. Entonces, estaríamos utilizando, en vez de la ley de viscosidad de Newton, esta expresión que vimos aquí, estaríamos utilizando la primera expresión que vimos que se determinó de forma experimental, que era exactamente igual, pero que nos decía que el tau era un mu, que era un factor de proporcionalidad, igual a la velocidad sobre la distancia. ¿Se entiende eso? De vuelta, profe. Bueno, no entendí. A ver, nosotros cuando hicimos el ejercicio de recién, usamos la ley de viscosidad de Newton, que dice que el tau es igual a un mu por el diferencial de la velocidad por el diferencial de la distancia, es ahí. Aquí, como estamos hablando de distancias muy pequeñas, ese diferencial es el I directamente. No vamos a tener, en este caso, no vamos a tener que derivar ni la velocidad, ni vamos a tener que no vamos a tener que derivar la velocidad en función de esa separación. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? Sí, ahí entendí. Entonces, si partimos nos pide determinar la viscosidad. Bueno, si partimos de la ley de viscosidad de Newton, la viscosidad sería el tau, ¿sí?, dividido la velocidad sobre la distancia, que es esto que tenemos aquí. Vamos a acomodar un poco las unidades para que nos quede en la convención que trabajábamos antes. Si pasamos esto de centímetros a metro, nos queda 0,60 metros sobre segundo, y si pasamos de milímetro a metro, nos queda 2,5 por 10 a la menos 5 metros. Entonces, si llevamos estos números y el tau de 2 newtons sobre metro cuadrado, me parece que decía, a la expresión completa, nos queda que sí, la viscosidad es de 8,33 por 10 a la menos 5 newton por segundo sobre metro cuadrado. Si vamos a la tabla, acá, es la expresión en la que está representada. Y si ustedes ven, aquí están valores altos de -3, y acá nos estamos teniendo por 10 a la menos 5. Es a ver, si es correcto lo que estoy diciendo, sí. Correcto. Bien, sería muy poco viscoso el fluido. Profe, ¿puedo mostrar la filmina donde está el resultado final? ¿Sí? Controlen los números por las dudas, porque por ahí yo digo corrigiendo, porque me han dicho del año pasado, y por ahí se me pasan. Uno pone mal el número en la calculadora, pero controlenlos. Normalmente estos ya están corregidos, pero bueno. Y por ahí uno los hace bien en papel, y cuando los pasa acá, al poner tantas cositas, se pierde todo.
esta como es la primera unidad, y estamos hablando de análisis dimensional y de unidades, en todos los ejercicios ustedes van a tener las unidades y el análisis de dimensiones. De aquí en adelante, como es un tema que va a estar sabido, normalmente los ejercicios están, las unidades están en los datos. Yo después pongo los números para que, para que, digamos, para que ustedes hagan el ejercicio de convertir en unidades, de hacer el análisis dimensional, porque si no, no los hacen. Y eso, repito, trae consecuencias en los parciales sobre todo. No es de malo, sino es para el que aprende. El ejercicio 5, aquí tenemos un plano inclinado, dice la placa de la figura es de 80 por 80, esta placa roja que tenemos aquí, esa es su área, tiene un peso de 300 newton, se desliza a una velocidad de 0,3 metros sobre segundo, el plano inclinado es de 30 grados, y la separación entre la placa y el fondo fijo que tenemos aquí es de 1,5 milímetros. Me pide determinar la viscosidad del fluido que se encuentra aquí, este flujo celeste, este fluido celeste que tenemos aquí. Primera pregunta, cuando nosotros vimos la primera expresión, habíamos visto las dos placas, si esta era la placa, esta era la fuerza F que producía el movimiento. En esto que tenemos aquí, Profe, la separación de 1,5 milímetros, ¿cuál es? esta que está aquí, esto es celeste. Ah, A ver, esta es la placa, esto que está en rojo es una placa, esto que está en negro es otra placa, y en el medio de las dos placas tenemos un fluido. bien. Bueno, voy con la pregunta. De este peso W, no es el que hace la fuerza, digamos, sino que es su componente, que es paralelo al plano inclinado, que es esta fuerza que tenemos aquí, ¿sí? Sí, profe. Claro, lo que hace que esta placa se baje es el peso, pero como nosotros estamos trabajando en este plano inclinado, nosotros necesitamos conocer la componente del peso que es paralela al plano inclinado. Eso es trigonometría. Si este es alfa, este será alfa, bueno, deberemos usar el seno para determinar este W sub T que lo he colocado ahí. Entonces, una vez más nos pide la viscosidad, aquí reemplazamos, el tau lo tenemos, no lo tenemos y no sabemos que el tau es fuerza sobre área, y en este caso la fuerza es la componente paralela al plano, como habíamos dicho, el W sub T, por el seno del ángulo, que son los 300, y el área era de 80 por 8, acá falta una coma, esto es lo que yo le decía, de 80 por 80 centímetros, nos da un tau de 234,4 newtons sobre metro cuadrado. Verifiquen estos números por la duda. 330 sobre 0,8 cuadrado. Sí, también. Ese es el tau. Y la velocidad era de 0,3 metros sobre segundo y la separación de 1,5 milímetros. Y nos dice que la viscosidad, esto no estoy tan seguro que esté tan bien, sobre 0,3 dividido 1,5 por 10 a la menos 3. Está bien, 1,172 es la viscosidad de este fluido que está entre las dos placas. ¿Sí? Sí, profe, se entendió bien. Sí, profe. Bueno,
En la guía van a encontrar ejercicios simples como estos y ejercicios más complejos como estos. Cuando hagamos a ver, nosotros hacemos ejercicios simples, alguno un poquito más complejo para elevar el nivel, y los parciales están en el medio. Si usted tiene la capacidad, a ver, lo que nosotros pretendemos, si ustedes entienden en cada momento del ejercicio lo que están haciendo, pueden resolver este ejercicio y pueden resolver el ejercicio de un cilindro, 2 cilindros juntos, digamos, porque entendieron el concepto. Si no entendieron el concepto de esto y solo hacen la receta de lo que yo estoy haciendo, y no van a poder resolver ninguno de los ejercicios que le planteamos, digamos. Nosotros cambiamos una cosa en la ecuación y se rompe todo. Entonces, nuestra idea es que ustedes entiendan en cada momento el concepto que es la base de todo esto. Bueno, pasamos a otra propiedad, y es la de la tensión superficial. Sí, es la tensión actuando en la superficie de un líquido cuando éste está en contacto con un gas o con otro líquido no miscible. ¿Qué significa que no sea no miscible? Dos líquidos que no se mezclen. Es lo que vemos normalmente cuando en un vaso de agua caen 2 gotas de aceite. Ustedes ven que las gotas de aceite, si esta es la superficie del agua, si esto celeste aquí la superficie del agua, las gotitas de aceite hacen esto aquí. ¿O no? Sí, Bueno, en este caso, las moléculas A y B que están sumergidas se encuentran en equilibrio porque en todas sus direcciones están sometidas a los mismos esfuerzos. En el caso de una molécula que se encuentra en la superficie del agua, no está en equilibrio, digamos, no logra su equilibrio solamente, digamos, porque tiene en su parte inferior una carga que está dada por la presión y por el contacto con todas estas moléculas, y en la parte superior tiene, en este caso, un fluido diferente que es aire, digamos. Entonces, se relaciona, digamos, su tensión es distinta, y para lograr el equilibrio, porque todo debe estar en equilibrio, si no, no funciona, aparece la tensión superficial. ¿Cuáles son las dimensiones de la tensión superficial? Fuerza sobre longitud, y las unidades normalmente son newton sobre metro o kilogramos fuerza sobre metro. Si hacemos el análisis de la tensión superficial en una gota que es esférica, nosotros tenemos que lograr el equilibrio de la fuerza. Las fuerzas dentro de la esfera, todo aquí adentro, tienen que ser igual a las fuerzas del contorno que es la película que forma la esfera. Porque ustedes, si piensan en una gota esférica, es una película muy pequeña de agua que en su interior tiene aire. Debemos lograr el equilibrio entre toda esa agua, que está marcada aquí con la flechita, con la presión que hay dentro, con los esfuerzos dentro. Bueno, la presión en el interior de la gota está por la fuerza sobre el área. Es una fuerza sobre el área esta de la gota. Aquí tenemos fuerza por un lado. Y la tensión superficial es la sumatoria de todas estas fuerzas, pequeñas fuerzas, por el perímetro distribuida en el área. Por lo que la fuerza no es otra cosa que la tensión superficial por el área sobre la longitud. Si igualamos estas expresiones, nos queda la fuerza de un lado que estaba por la presión por el área, y aquí tenemos la tensión superficial por el perímetro. Y nos queda que la presión
es igual a 4 veces la tensión superficial sobre el diámetro, o dicho de otra forma, la tensión superficial en una gota esférica está dada por el diámetro sobre la presión sobre 4. Esto es lo que me parece que figura ahí. Sí. Si en vez de una gota esférica hablamos de una burbuja, donde esa película está dada por 2 líneas, digamos. Claro, el ejemplo que yo di recién es de la burbuja y no de la esfera. Porque la esfera contiene agua, digamos, y la burbuja aquí adentro está vacía. Entonces, lo único que cambia entre una y otra es que el perímetro se duplica. Porque tenemos en la cara interna y en la cara externa esa fuerza, y nos queda que la presión es igual a 8 veces la tensión superficial sobre el diámetro. ¿Para qué sirve esto? Normalmente para analizar los chorros de agua y la tensión que hay ahí. Si hacemos un ejercicio simple, nos dice determinar el diámetro de una burbuja cuando la tensión superficial es de 0,0725 newton sobre metro y la presión de 0,02 newton sobre centímetro cuadrado. Como es una burbuja, partimos de la segunda expresión, no queda otra cosa que despejar el diámetro y reemplazar las unidades. Y nos dice que esa burbuja tiene un diámetro de 2,9 milímetros. Si fuese una esfera, ¿cuál sería si fuera una gota, cuál sería la expresión que deberíamos usar? Correcto. Ahí no veo el chat yo mientras estoy haciendo y ahí me están preguntando, veo una pregunta vieja que me pregunta, ¿el factor de proporcionalidad es lo mismo que la viscosidad? Sí, en primera instancia se determina, volvemos acá, por eso o abran el micrófono o volvemos a la viscosidad. Experimentalmente primero se determinó como un factor de proporcionalidad, digamos, para llegar a los resultados experimentales, digamos. ¿Qué hace uno experimentalmente? Conoce la fuerza, conoce la velocidad, uno conoce la fuerza, conoce la velocidad, conoce el fluido que está aquí adentro y conoce la separación. Entonces mide, y si yo tengo una placa de tal dimensión, le doy tal velocidad y tiene tal separación, bueno, lo que tengo de un lado tiene que ser igual a lo que tengo del otro. Entonces ahí aparece ese factor de proporcionalidad que uno busca experimentalmente. Bueno, después lo comprobó la ley de viscosidad de Newton, con un proceso mucho más diferente, digamos, analítico, que este factor de proporcionalidad era la viscosidad. ¿Sí, Franco? Está, perfecto. Bueno. Quedamos aquí, bueno, vamos por la última, que es la capilaridad, que está directamente relacionado con la tensión superficial, que es un fenómeno producido por la tensión superficial y el valor relativo de la adhesión entre un líquido y el sólido, que dice que ocasiona que un líquido suba o baje dentro de un pequeño tubo vertical. ¿Qué es lo que se dice normalmente? Que un fluido moje o no moje. Si nosotros vemos con una lupa, este es el fondo de un suelo, y tenemos una gotita de agua, la gota de agua es esto.
el ángulo, vamos a cambiar el color. Si yo tomo una tangente aquí, con la horizontal, este ángulo alfa es menor a 90, se dice que el líquido moja, normalmente. ¿Dónde está este alfa aquí? Si nosotros analizamos esta partícula de agua, ¿sí? ¿Cómo que moja? O sea, ¿a qué hace referencia? Vamos con ¿No el haría ejemplo. referencia a que es menor la superficie que cubre el líquido en el suelo? Digamos, Algo así, a eso hace que está en referencia, contacto, digamos. digamos. Claro, aumenta la superficie de contacto de la gota, digamos. Si Claro. vamos al ejemplo del mercurio, por ejemplo, la forma que es el mercurio es esta. Por la tensión superficial se comprime, entonces la superficie que está en contacto con el fondo, digamos, con el suelo, es menor a la superficie máxima que tiene la gota. Entonces, este ángulo que yo tengo aquí es menor a 90 grados y se dice que no moja. Digamos, porque la superficie máxima que tengo aquí es menor a esta que yo tengo aquí. Con eso se hace referencia que moja a que no moja. Ese es muy entre comillas, digamos, es una expresión eh, normal y la van a encontrar en los libros así. Entonces, si llevamos este ángulo alfa a los valores aquí, que es un tubo capilar, es un tubo muy pequeño, digamos, lo que tenemos en un termómetro. Con mercurio eso es un tubo capilar. Este ángulo alfa aquí está representado por, si esta es la tangente, este valor aquí, que ese es alfa. Y si nosotros vemos algunas expresiones, puede estar como tita, no, está bien, este es alfa, y este sería tita. Ahí viene la mamá. Cierren el micrófono, así no pasan estas cosas. Y si nosotros analizamos aquí, el ángulo alfa, vamos, tangente a la superficie, ese viene, ese es este, ese es este. El ángulo alfa sería este, que es mayor a 90. No, este es alfa, este completo es tita. Profe, Claro, Sí, es- este completo es tita. profe, ¿el ángulo Sí. lo tomamos desde el eje X positivo, digamos? ¿O desde dónde? No me terminó de quedar claro eso. Porque en la gota de mercurio que dibujó, digamos, veríamos que es menor a 90 tomándolo desde el eje X negativo, Sí, mayor a 90 tomándolo desde el eje X positivo. Y en la gota del lado que supongo que es claro, agua, es al revés, no sé sí. cómo sería. Claro, digamos, desde la superficie, digamos, en este caso el alfa está hecho desde la, digamos, hacia adentro de la superficie de contacto, digamos. Pero vamos, nosotros vamos a utilizar este tita normalmente, vamos, no me hagan caso de mojo o no mojo. Nosotros vamos a utilizar este tita, que es desde la horizontal que tracemos sobre la superficie, extendemos la tangente y este ángulo que se forma entre ellos es el ángulo tita, que es el que ya vamos Y a ese usar es el en que el tenemos pilar. en cuenta, digamos. Claro, este es el que vamos a usar en los cálculos nosotros. Y lo Bien. mismo sucede aquí en el mercurio. Este ascenso, ya vamos a ver, va a depender de la del diámetro que nosotros tengamos aquí y del fluido, porque si nosotros tenemos este mismo diámetro en agua, en mercurio o en aceite, el ascenso va a ser totalmente distinto.
¿En dónde es importante esto? Normalmente cuando uno hace medidas en laboratorio. Porque si yo tengo un tubo, me parece que ya han visto manómetros con el ingeniero Díaz. Si yo tengo una cañería, No, profe, todavía no. ¿no vieron manómetros? No, lo vamos a ver en la clase que viene. Ah, bueno, créanme lo que le digo. Entonces, si nosotros tenemos una tubería, hacemos una pequeña perforación ahí, y esta perforación, acá yo pongo un tubo piezométrico, que lo que me va a hacer es determinar, establecer la presión que yo tengo adentro de esta cañería. Si este tubo es demasiado pequeño y me afecta la tensión superficial, si yo tengo una regla grabada, digamos, y mi lectura real es esta, si yo vengo y le hago un zoom a esto, digamos, paso de acá a acá, y si mi lectura es esta y me está haciendo esto, y esta era mi marca y yo estoy leyendo acá, estoy leyendo mal. Estoy leyendo mal quiere decir que estoy midiendo mal. Como ahí toma importancia estos tubos capilares. Ya vamos a ver un ejemplo al final donde se ve el error. Bueno, ¿cómo se analiza esto, digamos? ¿Por qué se hace el ascenso este, digamos? Porque, digamos, se busca, el fluido busca el equilibrio por sí solo. Por un lado, yo tengo que tener en cuenta dos fuerzas, dos estados de fuerza. El peso de toda esta superficie de agua, el peso de este volumen de agua, que es lo que se me sale por fuera de mi nivel inicial, el peso de esto tiene que ser igual, esa es una fuerza, a la fuerza que yo tengo en todo el aro, digamos, en todo el diámetro de mi tubo capilar, que está dado por la tensión superficial en esta parte superior por el perímetro de ese tubo capilar. Esas dos fuerzas se equilibran, por eso se produce esto. El peso está dado por la presión que tenemos aquí. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Es el volumen por el peso específico, digamos. Si, a ver, vamos a hacerlo, si esto es un cilindro, a ver, si esto es un cubo, es más fácil, sería lado por lado por altura, sería el volumen, por el peso específico de esto, me da una fuerza, ¿sí? Si esto es Newton sobre metro cúbico, y aquí yo tengo un metro cúbico, tengo una fuerza, ¿sí? Sí, profe. Bueno, esa es una fuerza que se equilibra con la segunda fuerza que está dada por la tensión superficial por el perímetro de toda la burbuja. Nosotros habíamos dicho que la tensión superficial tiene unidades de, a ver si vuelvo para atrás, Newton sobre metro, dijo. Newton sobre metro. Y si acá yo tengo el perímetro, tengo metro, porque esto es adimensional, esto es adimensional y esto es adimensional, tengo Newton en Newton. Ahí estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Determinar cuánto asciende esto, cuánto asciende en el tubo capilar este fluido. Porque el fluido lo vamos a conocer. Nosotros vamos a saber si aquí tenemos agua, aceite, mercurio, lo que tengamos, vamos a saber qué fluido es, vamos a saber a qué presión está, vamos a saber a qué temperatura está, por ende vamos a saber cuál es su viscosidad y cuál es su tensión superficial. Si despejamos el H de esta expresión, nos dice que esta altura H es igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno de este ángulo,
este ángulo va a depender del fluido, por el peso específico, que va a depender del fluido, por el radio del tubo capilar. ¿Sí? Por ende, el ascenso va a depender de dos cosas: del fluido que tengamos y de el radio. Por ende, si yo aquí en el mismo tubo tengo agua y tengo mercurio, el ascenso va a ser distinto. Y si yo tengo agua y aquí pongo otro tubo que es más grande, el ascenso va a ser distinto. Probablemente sea más bajo. Aquí hay que tener cuidado con el signo del coseno, porque este H puede ser positivo si asciende, digamos, si moja, o este H puede ser negativo si estamos hablando del mercurio. Profe, una pregunta. ¿El coseno de dónde sale? Ah, la fuerza, si yo, a ver, vamos a agrandar, si este es la parte superior de la tensión superficial, este es un zoom de esto. Los esfuerzos que yo tengo aquí son perpendiculares, digamos, son tangentes al fluido. Entonces yo tengo, ese es el esfuerzo que yo tengo aquí. Entonces lo tengo que descomponer en la vertical igual que el peso. Por eso parece el coseno. Bien. Gracias, profe. En los parciales va a haber ejercicios así, de esto. Puede que sí, puede que no. El coseno al ángulo nos lo dan, supongo. Sí, sí, siempre, siempre, todos los valores, todo lo que es dato, eso se da. Bien. Igual, sabe haber peores, no, no hay como esto. No, no, no. Siempre todo lo que es dato, digamos, nunca se ha tomado nada que no hayamos dado. No, no. Aquí me pregunta, dice, determinar el valor de H producido por la tensión superficial en un tubo capilar de 2 milímetros de diámetro, si el fluido es mercurio y el ángulo es el ángulo θ es de 50 grados. Datos. Si vamos a la tabla, nos dice que el peso específico del mercurio es de 133,100 newtons sobre metro cúbico y nos dice que la tensión es de 4,84 newtons sobre metro cuadrado. Este dice tabla 1.1. Vamos a buscar la tabla, así. Mercurio. Uno decía 1.3. Este dice viscosidad. No, este, bueno, no está la 1.3. Esto no está. Mercurio. Este era el que yo no sabía que lo que era. Este es el de tensión superficial. Antes, metro sobre metro. Y aquí está el peso, aquí está la densidad del mercurio. Para eso sirven las tablas. Y aquí no queda otra cosa que reemplazar los valores que tenemos, buscar los valores que tenemos como datos en la expresión de antes.
Me desconecto, no sé por qué. Bueno, no sé de qué se están riendo, pero ahí volví. No sé dónde se cortó. En la Después tabla, de, profe. claro, después del valor de la tabla. Bueno. Bueno, buscamos el valor de la tabla y no queda otra cosa que reemplazar los valores y nos da el valor de... Che, ¿qué pasa? Mi media. Bueno, nos da el valor numérico, digamos, pero en este caso no es ascenso, sino es descenso, porque es mercurio. Estamos en este caso de acá. ¿Sí? Sí, profe. Y vamos al último ejercicio, que este está completo en la guía. Profe, Aquí es donde se... Y, antes de eso, tengo una consulta con el tema de la capilaridad en mercurio. ¿Cómo se vería sí. el equilibrio de las fuerzas en el tubo ahí? Porque en el agua, o sea, la tensión superficial va para arriba y el peso va hacia abajo, pero en el mercurio, ¿cómo sería? Bueno, sería el peso de lo que no está de mercurio, digamos. Ah, el peso de la masa de aire, Ah, de ese ya volumen de cuando... aire. Ah, No, a ver, no, vos tenés que reemplazar esto por lo que debería estar del mismo fluido, ajá, no de la masa de aire. No, porque esto en realidad, si el tubo, a ver, si el tubo capilar no está, esto estaría lleno de mercurio. sí, Entonces, al estar el tubo capilar, esto desciende. Entonces, lo que reemplaza el esfuerzo, esto es reemplazado por mercurio, no por aire. ajá, Ya cuando analicemos compuertas y veas lo de presión abajo, te va a quedar mucho más claro. bueno, Pero perfecto. esto digamos, es el esfuerzo de lo que tengo por encima. Y encima debería tener, si el tubo capilar no está, debería tener mercurio. Por eso analizo con el mismo mercurio. Está bien, perfecto. Gracias. Profe, ¿Sí? Yo tengo. A ver. Nada, nada, Luz. ¿cómo nos damos cuenta cuando el H debe ser negativo? O sea, ¿la ecuación misma acomoda el signo o tenemos que suponerlo Eh, o verlo, digamos? no, normalmente acá falta el gráfico en el ejemplo, pero normalmente van a tener el gráfico y en el dato nosotros se lo vamos a dar. Porque el ángulo directo no les dice nada, eh, porque normalmente el ángulo ahí está como 50 grados, pero fíjate que está marcado, a ver, eh, digamos, no está marcado el ángulo, acá no está el gráfico en este, y está marcado este ángulo, probablemente sea el otro. Digamos, siempre le vamos a dar referencia de si es ascenso o descenso. No, digamos, igual vos en la práctica uno nota porque cambia digamos, si uno lo ve, si uno está midiendo, ve esto, ve la forma, ve esta forma. Digamos, eso nosotros no le vamos a dar ejercicios sin el gráfico y en la realidad, si vos vas a medir y te das cuenta, vos notas el meñisco que se hace que es descendente o ascendente. ¿Se Bien, entiende? gracias, profe. Sí, Ah, sí, quedó claro. había otra consulta, creo. Era lo mismo. Ah, perfecto. Y ahí me pareció leer en el chat, eh, acá, ¿por qué 2 milímetros y no 1? Porque acá está puesto el radio en la expresión. En la expresión que dejamos aquí está el radio y aquí está puesto el diámetro.
Bueno, y este ejercicio dice que hay una fábrica de termómetros de mercurio, donde tara sus aparatos y se compara sus aparatos con un termómetro patrón que tiene un diámetro de 5 milímetros en su interior. Sin embargo, con el fin de ahorrar mercurio, los termómetros que vende se fabrican con un diámetro interior de 1 milímetro. Dice, estudiar si dichos termómetros miden con algún error y en caso afirmativo, calcular el error que se produciría si el termómetro, si en el termómetro 1 grado equivale a 5 milímetros de columna de mercurio. Bueno, aquí tenemos algunos datos, son los datos del ejercicio, el análisis es exactamente el mismo que nosotros que hicimos recién. Aquí está lo que me preguntaban de por qué la componente de dónde aparece el coseno. La tensión es tangente a la gota que se forma aquí. Otra vez, también estable. Como nuestra componente del peso es vertical, nosotros debemos descomponer esta tensión en la misma componente para lograr el equilibrio. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, este es el mismo análisis que habíamos hecho antes, no tiene sentido que... Y aquí nos dice, a ver, primero vamos con el parámetro de si es de 5 milímetros, que es el que ellos usan como patrón. Si el diámetro tiene 5 milímetros, el descenso en el mercurio es de, bueno, acá pone coseno de 45, cambió el valor, digamos, del ángulo, no va al caso. El descenso que se produce es de 2,2 milímetros. Si tenemos el mismo fluido, el mismo ángulo, y cambiamos el radio de este tubo, y nos vamos, reemplazamos aquí por la expresión de 1 milímetro, el ascenso es de 11 milímetros, el descenso es de 11 milímetros. Por ende, la diferencia entre los dos termómetros es de 8 milímetros. Si, como dice el enunciado, en el termómetro, cada 5 milímetros yo tengo 1 grado centígrado, me está midiendo 1,8 grados centígrados menos. A ver, vamos a un ejemplo burdo. Si yo tengo 39 grados y tengo fiebre, porque tengo fiebre a los 39 grados, si me mide 1,8 menos, yo probablemente vea 37 y no voy a tener fiebre. Y si va un médico y te pregunta la temperatura, no es lo mismo tener fiebre. La medicación no es igual si tengo fiebre o no tengo fiebre. Es muy burdo el ejemplo que estoy dando, pero para que tengan una idea del error que se comete con esto. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Bueno. Creo que no había... No. Bueno. Y acá va, si en el... Y aquí dice, si cuando el termómetro comercial, el de 1 milímetro, marca 20 grados centígrados, en realidad la temperatura es de 18,2, siendo el error de 1,8. En realidad es al revés de lo que yo dije, porque aquí es para abajo. Si tengo 37, porque tengo 39. Si mido que tengo 39, en realidad estoy teniendo 37. O sea que cuando tenga 39 voy a tener 40.
más de 40 de temperatura ya me están, me están velando. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Van a encontrar más ejercicios en la guía, tienen la capacidad para resolverlos, algunos están resueltos, otros no. Si tienen alguna duda, utilicen el foro. Eh, yo normalmente una vez por día o 2 veces por día entro. La idea es que si, yo sé que ustedes tienen los grupos de WhatsApp y por ahí se responden por ahí, pero si se responden si algún compañero se responden por ahí, es mejor para la cátedra, porque vemos la interacción entre ustedes. Y por ahí si hay algún error en esa interacción entre ustedes, nosotros podemos corregirlo y salvarlo a tiempo. No sé si queda alguna duda de lo que hemos visto hoy día. Profe, la única duda que me quedó, ¿cuáles eran las dos fuerzas que se tenían que, digamos, compensar en la parte de capilaridad? Ponía una de un lado y una del otro. Ahí Eh, me sí, hizo un lío. vamos a este ejemplo. Es lo único. Ahí se ve, no, en este se ve. Creo que era en el En, principio. en este. Claro, ahí. Digamos, para que esto esté así, partamos de que tiene que estar en equilibrio. Naturalmente, si no está en equilibrio, no podría estar así, porque si no estaría inestable. Como dije anteriormente, si el tubo no está, esto estaría acá. Yo acá tengo dos fuerzas. Tengo una fuerza que es el peso de todo este volumen de fluido. Esa es una fuerza que Ah, está bien, dada bien. por el peso específico, por el volumen de ese fluido. Esa es la fuerza 1. Y la otra fuerza está dada por la tensión superficial que yo tengo en todo el diámetro del tubo capilar, multiplicada por ese perímetro. Esas dos fuerzas son las que están en equilibrio. Perfecto, muchas Profe, gracias. Sí, la fuerza 1, entonces, ¿para qué sentido tendría? ¿Hacia arriba o hacia abajo, en este caso? y el peso siempre es descendente, digamos. Ah, ahí está, no veía la flechita. El Gracias. peso es de este sentido, y si yo tengo tensión superficial aquí, tengo este sentido de tensión superficial, porque es tangente a la curva de salida. Tangente aquí, y yo la tengo que descomponer en este sentido. Y si vamos al mercurio, que sería este ejemplo que está acá, el peso de lo que entre comillas no está, ya le va a quedar más claro cuando vean empuje la clase teórica siguiente, me parece, en este sentido es así, porque esto, no me quiero adelantar porque voy a hacer más lío, y a ver, si lo vemos más fácil, si la tensión superficial, que es tangente, y es así, el peso tiene que ser opuesto. Vamos a hacer más simple, para no avanzar. Si esta es la tensión superficial y yo la descompongo aquí y tiene este sentido, el peso debe ser opuesto. Por ende, la magnitud de este peso que no está de mercurio tiene esta dirección. Ya le va a quedar más claro dentro de 2 clases. Gracias, profe. Vamos. Profe, la guía que está en nubes es la que tenemos que desarrollar para entregar. Sí,
no sé, no he hablado con Augusto, no he confirmado qué ejercicios tienen que hacer de la guía, qué cantidad. En primera instancia, en las monografías que tienen que entregar, tienen que estar los ejercicios que hacemos en clase. Eso están seguros. Pero como hay muchos ejercicios que están en clase, que también están en la guía, ahí se reduce la cuestión. Yo le pregunto al ingeniero Díaz cuántos ejercicios más tienen que estar de la guía, si todos, si algunos, si lo resuelto, si... Bueno, que él me diga, porque él es el titular, y lo comunico en la UV. ¿Sí? Bueno, gracias. Profe, todavía no nos dieron las pautas para las monografías, ¿no? Es que creo que, a ver, yo entendí que la había dado en la primera clase, en la monografía teórica es un resumen de lo que ustedes están haciendo. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes sigan la materia y que ese resumen les sirva para estudiar. Una pregunta. ¿Tiene Sí. que tener algún formato en particular la monografía? No, puede ser a mano, puede ser en computadora. Lo que yo he visto de las monografías del año pasado, vi muchas monografías en computadora que copiaban y pegaban lo que decían la filmina y copiaban y pegaban lo que decían los libros, así screen y control C, control V. La monografía se aceptaba. No me voy a poner a corregir, el año pasado eran 80 grupos, monografía por monografía, si copian o no copian. No. La idea es que ustedes al hacer la monografía y al hacer los ejercicios, aprendan. Así que, desde mi punto de vista, yo prefiero algo que hagan ustedes un resumen con lo básico que entendieron de cada tema, con cómo se llega, de dónde sale la viscosidad, las unidades, las dimensiones, y no que me escriban un libro, porque hay monografías que son libros, tengo las del año pasado, y las tengo, así que si las piden y me suben las del año pasado, me voy a dar cuenta. Yo no le veo sentido a eso, sinceramente. ¿Quieren hacerlo? Y bueno, háganlo. Qué sé yo, cuando yo las vea me voy a dar cuenta cómo lo hace cada una. La idea es que a ustedes les sirva. Este año los parciales van a ser presenciales, por ende, creo que la mayoría de ustedes, entiendo que los que van al día no han ido a la facultad más que este año, entonces no es lo mismo rendir un parcial en la universidad que rendirlos en su casa. En su caso ustedes tenían todos los libros habidos y por haber a disposición, todas las ayudas habidas y por haber a disposición, cosa que no van a tener en la universidad. Entonces, si no hacen las cosas a conciencia este año, ya sea una monografía, ya sea un ejercicio, ya sean las guías, las cosas del laboratorio, el día del parcial no nos va a salvar nadie. Yo se los digo con la sinceridad que el que me conoce, que me tuvo en geotopografía, o el que me conoce de años anteriores, trato de ser lo más sincero posible para que a ustedes les sirva. ¿Quieren tomarlo? Lo toman. ¿No lo quieren tomar? No lo toman, digamos. Ustedes son los que tienen que aprender, digamos. No todos les va a gustar la hidráulica, a no todos es posible, digamos, somos pocos los hidráulicos, pero necesitamos que tengan los conceptos mínimos para aprobar la materia. Y sí, en un ratito ya subo el PDF a la web. Bueno, si no hay dudas, de mi parte, estamos listos por hoy. Estamos, profe. Probablemente el martes que viene ya voy a hablar con el ingeniero Buco, si yo sigo en este horario, vuelva a las 6 o invertimos, no lo sé. Pero los conceptos de ambos son los mismos, así que no teman por eso. Saludos. Nos vemos, profe, que ande bien. Gracias. Profe, nosotros vamos a seguir virtual. Hay una respuesta que yo no tengo. ¿Por qué? A nosotros el primer día antes, la última semana de clase, nos enviaron un protocolo que debemos respetar como cátedra. Y esa
ese protocolo dice que en las aulas más grandes no puede haber más de 80 personas. Y yo, en total, creo que ya, porque se han seguido inscribiendo, somos 220 los días jueves, y los otros días son 100 y 100, o 110, 120 y 100. Entonces, si yo veo la lista, tengo que dejar gente afuera. ¿Y quién soy yo? Digamos, yo me tengo que poner en decir, no, se llenó el curso y ustedes se quedan afuera, o debería dar la clase 2 veces, la misma clase, o algunos virtuales y otros presenciales. Entonces, como que hasta que no se acomode eso, y a nosotros nos garanticen que todos los alumnos que estén inscritos puedan ingresar a clase, vamos a tener que seguir virtual. Bien, perfecto, profe, gracias.